¿Cuáles son las probabilidades de que dos estrellas exploten con visibilidad a simple vista? Dos terremotos masivos desgarren el subsuelo venezolano y un visitante interestelar sea alcanzado por una tormenta solar. ¿Todo eso en apenas 72 horas? Si esto fuera un guión de película, los editores lo rechazarían por ser demasiada coincidencia para creerlo. Pero esto es realidad. Y la realidad acaba de entregar la presentación cósmica más sincronizada de la historia astronómica moderna. Después de lo que acaba de suceder, incluso las mentes más racionales comienzan a preguntarse si estamos presenciando algo mucho más extraño que la simple casualidad. Hoy vamos a diseccionar cada evento con precisión quirúrgica, examinar la ciencia detrás de los ataques estelares y las convulsiones planetarias, y luego aventurarnos en el territorio incómodo, donde la coincidencia se cruza con el reconocimiento de patrones. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubramos sobre septiembre de 2025 puede desafiar todo lo que creíamos saber sobre lo que realmente está ocurriendo allá arriba. Dos estrellas explotan. Dos terremotos masivos desgarran el suelo bajo Venezuela y un visitante interestelar es alcanzado por una eyección de masa coronal. Todo dentro de pocos días, a finales de septiembre de 2025. Si estás empezando a sentir que el universo intenta decirnos algo, no estás solo. Vamos a trazar este choque cósmico de eventos con precisión. El 23 de septiembre, los astrónomos detectaron B1935 Centauri, una nova que entró en erupción en la constelación austral de Centauro, brillando hasta alcanzar visibilidad a simple vista con magnitud 5,8. En pocos días, otra explosión estelar se anunció, B7994 Sagittarii, resplandeciendo en la constelación del Arquero con magnitud 6,2, dos estrellas, ambas repentinamente visibles para cualquiera dispuesto a salir y mirar hacia arriba. Mientras tanto, a 7.000 kilómetros del observatorio más cercano, la Tierra estaba generando sus propios titulares. A las 22:21 UTC del 24 de septiembre, un terremoto de magnitud 6,2 golpeó a 24 kilómetros al este-noreste de Mene Grande, en el estado de Zulia, Venezuela. El temblor, originado a solo 7,8 kilómetros bajo la superficie, envió ondas de choque por toda Venezuela y Colombia, pero la naturaleza no había terminado. Horas más tarde, a las 03:51 UTC del 25 de septiembre, un segundo terremoto, de magnitud 6,3, rompió la misma región, esta vez desde 14 kilómetros de profundidad. Estrellas gemelas, terremotos gemelos, y en el cielo, invisible a simple vista pero rastreado por satélites, algo más estaba desarrollándose. Meteorólogos espaciales del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA estaban monitoreando eyecciones de masa coronal, nubes de 1.000 millones de toneladas de plasma magnetizado arrojadas desde el Sol a velocidades que superan 1.000.000 de kilómetros por hora. Sus modelos computarizados sugerían que esas tormentas solares estaban cruzando el camino de algo sin precedentes. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en nuestro sistema solar. La cronología se vuelve casi teatral en su sincronía. Los descubrimientos de las novas y los terremotos venezolanos se agruparon entre el 23 y el 25 de septiembre. Los modelos de predicción de CME mostraron actividad de pico durante la misma ventana. Y 3I Atlas, descubierto apenas 2 meses antes por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, estaba navegando por el sistema solar interno, durante lo que podría ser el período más activo del ciclo solar 25. La geografía de estos eventos abarca escalas que desafían la intuición humana. Las novas entraron en erupción en Centauro y Sagitario, constelaciones visibles principalmente desde el hemisferio sur de la Tierra.
su luz viajando miles de años para alcanzarnos precisamente durante esta semana notable. Los terremotos golpearon cerca de Mene Grande, en el noroeste de Venezuela, en una región tectónicamente compleja donde las placas del Caribe y Sudamérica colisionan. La eyección de masa coronal se propagó por la heliosfera interna, un volumen de espacio mayor que la órbita de Júpiter. Y 3I Atlas cruzaba el plano de la eclíptica, el disco imaginario donde ocurre la mayor parte de la acción planetaria, pasando entre Marte y el Sol. No estamos afirmando aquí una cadena causal. Eso sería prematuro, posiblemente imprudente. Lo que estamos haciendo es trazar el agrupamiento, documentar la convergencia y prepararnos para sopesar explicaciones científicas convencionales frente a hipótesis más aventuradas. El Servicio Geológico de Estados Unidos sostiene que no hay conexión demostrada entre el clima espacial y la actividad sísmica. Físicos solares dirían que las eyecciones de masa coronal son características rutinarias de un sol activo. Astrónomos estelares ven las novas como consecuencias previsibles, aunque impredecibles en su calendario, de la evolución de estrellas binarias. Pero he aquí lo que hace que esta semana sea genuinamente única en la historia astronómica moderna. 3I Atlas representa apenas el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado, siguiendo a Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Más intrigante aún, esta es la primera vez que podemos presenciar a un visitante interestelar sometido a un clima solar intenso cerca del máximo solar. Tenemos precedentes de lo que las CME pueden hacer a cometas del sistema solar. En 2007 los satélites estéreo de la Agencia Espacial Europea filmaron una eyección de masa coronal, literalmente desgarrando la cola de iones del cometa, en que un evento de desconexión que demostró la realidad violenta de las interacciones del clima espacial. Las apuestas para los próximos meses van mucho más allá de la curiosidad académica. 3I Atlas está programado para un sobrevuelo de Marte el 3 de octubre, pasando a 0,19 unidades astronómicas, unos 28 millones de kilómetros del planeta rojo. Orbitadores marcianos, incluyendo el ExoMars de la ESA y el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, se están preparando para observaciones oportunistas que podrían resolver detalles del núcleo y la coma del visitante interestelar con resolución sin precedentes. El 29 de octubre, 3I Atlas alcanza el perihelio, su mayor acercamiento a nuestro Sol a 1,36 unidades astronómicas, todavía fuera de la órbita de la Tierra, pero lo suficientemente cerca para que telescopios terrestres estudien su composición y comportamiento en tiempo real. La geometría de visualización se vuelve aún más favorable el 19 de diciembre, cuando 3I Atlas hace su mayor acercamiento a la Tierra a 1,8 unidades astronómicas. Esta convergencia llega durante una temporada en la que el clima espacial tradicionalmente se intensifica. El equinoccio de otoño desencadena lo que los físicos espaciales llaman el efecto Russell-McFerron, una peculiaridad geométrica en la orientación del campo magnético de la Tierra que amplifica el acoplamiento geomagnético con perturbaciones del viento solar. Septiembre a noviembre han producido históricamente algunas de las exhibiciones aurorales más espectaculares del año y los impactos más significativos del clima espacial en la tecnología. Nuestra promesa para ti es esta. Entregaremos explicaciones científicas claras y escenarios audaces de qué pasaría si, pero etiquetaremos cada uno de forma precisa. Tú mereces saber qué está confirmado observacionalmente, qué es especulativo científicamente y qué es, francamente, imaginación. Los datos importan. El asombro importa. Y a veces, lo más honesto que la ciencia puede decir es, todavía no lo sabemos, pero estamos observando. Considera esta cuestión mientras profundizamos más. Si las eyecciones de masa coronal
pueden arrancar las colas de cometas que han orbitado nuestro Sol durante milenios. ¿Qué podrían hacerle a un objeto que pasó millones de años viajando entre las estrellas, cargando hielo y polvo formados en un sistema estelar completamente diferente? Estamos a punto de descubrirlo. A continuación, examinaremos esas súbitas explosiones estelares, las novas gemelas que iluminaron los cielos del sur justo cuando la corteza terrestre comenzaba a estremecerse. En las primeras horas de la madrugada del 23 de septiembre de 2025, el astrónomo aficionado John Sich estaba haciendo lo que lleva décadas haciendo, rastrear los cielos del sur desde su observatorio en Chatsworth Island, Nueva Gales del Sur, en busca de explosiones estelares. Lo que encontró esa mañana pronto llamaría la atención de satélites de rayos gamma y telescopios de rayos X en todo el sistema solar. En 1935 Centauri se anunció no con fanfarria, sino con fotones. La detección inicial de Sich mostró una estrella donde ninguna estrella había sido lo suficientemente brillante como para ser notada antes. Sentada en la constelación de Centauro con magnitud 5,8. Apenas lo suficientemente brillante para que observadores de vista aguda en lugares oscuros pudieran detectarla sin binoculares. Pero esta no era una iluminación común. Horas después de que el informe de descubrimiento de Sich llegara al Central Bureau for Astronomical Telegrams, observatorios espaciales comenzaron a detectar algo extraordinario. El telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA registró fotones de alta energía fluyendo desde la dirección de la nova. El observatorio Swift, diseñado para capturar explosiones de rayos gamma, giró su telescopio de rayos X hacia Centauro y comenzó a registrar emisiones de rayos X duros, firmas de aceleración violenta de partículas en la onda de choque expansiva de la nova. No eran solo luces bonitas para observadores de patio trasero. Era evidencia de física operando en extremos. Electrones y protones acelerados a velocidades cercanas a la de la luz. Campos magnéticos retorcidos en nudos. Temperaturas ascendiendo a millones de grados. Pero B-935 Centauri no había terminado de generar titulares. Pocos días después, Sich volvió a golpear, o más bien, el cosmos lo hizo. El B-994 Sagittarii entró en erupción en la constelación vecina de Sagitario, alcanzando magnitud 6,2 en el momento de su descubrimiento. 2 explosiones estelares, ambas acreditadas al mismo observador. Ambas lo suficientemente brillantes para pequeños telescopios o binoculares, ambas ocurriendo dentro de la misma semana extraordinaria. He aquí por qué este par tomó por sorpresa a los astrónomos profesionales. Aunque las novas no son excepcionalmente raras, tal vez de 10 a 12 ocurren en nuestra galaxia cada año. Que 2 alcancen brillo cercano al visible a simple vista en pocos días es genuinamente inusual. La física detrás de estas erupciones cuenta una historia de canibalismo estelar llevado a cabo a lo largo del tiempo cósmico. Cada nova comienza con una enana blanca, el núcleo denso y caliente de una estrella muerta, aproximadamente del tamaño de la Tierra, pero con la masa de nuestro Sol. Este remanente estelar orbita junto a una estrella normal, robando gradualmente hidrógeno de la atmósfera exterior de su compañera. Durante años, siglos o milenios, el gas se acumula en la superficie de la enana blanca, haciéndose más denso y más caliente bajo la inmensa compresión gravitacional. Eventualmente, la temperatura y la presión alcanzan un umbral crítico. El hidrógeno acumulado atraviesa una fusión termonuclear descontrolada, no la combustión controlada que alimenta a las estrellas vivas, sino una conflagración explosiva que puede iluminar el sistema binario por factores de 10.000 o más. La explosión no destruye a la enana blanca. En cambio, expulsa la capa superficial, devolviendo al sistema a su paciente proceso de acumulación.
Algunas novas se repiten en escalas de tiempo predecibles, entrando en erupción cada pocas décadas. Otras pueden esperar miles de años entre episodios. Las firmas de rayos gamma y rayos X duros de Bailey 935 Centauri revelan los aspectos más violentos de la nova. Cuando la explosión termonuclear arroja material hacia afuera a velocidades de miles de kilómetros por segundo, crea choques que aceleran partículas a energías inmensas. Estas partículas relativistas interactúan con campos magnéticos y con la materia circundante, produciendo los fotones de alta energía que activaron al Fermi y al Swift. Es la misma física que opera en los remanentes de supernovas y en núcleos galácticos activos, aceleradores de partículas cósmicos que convierten la materia ordinaria en radiación de alta energía. Para los observadores del hemisferio sur de la Tierra, ambas novas ocuparon un territorio de visualización privilegiado. B1935 Centauri se encuentra bien al sur del ecuador celeste, convirtiéndose en un objetivo desafiante para observadores del norte que deben esperar a que se eleve sobre su horizonte sur. Bennu 4 Sagittarii, ubicada en la constelación del Arquero, presenta una geometría de visualización igualmente meridional, apareciendo baja en el sur para observadores de latitud media norte, pero alta en el cielo para cualquiera al sur del Ecuador. El proceso de descubrimiento en sí revela la naturaleza colaborativa de la astronomía transitoria moderna. Las observaciones iniciales de Sich, reportadas a través del Central Bureau de la Unión Astronómica Internacional, desencadenaron una cascada de observaciones de seguimiento. En pocos días, observatorios de todo el mundo estaban obteniendo fotometría, mediciones precisas de brillo y espectroscopía que revelaron las líneas de emisión características de hidrógeno, helio y elementos más pesados en las conchas en expansión de las novas. Los astrónomos aficionados desempeñan papeles cruciales en la ciencia de las novas a través de organizaciones como la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables. Su monitoreo nocturno proporciona la resolución temporal que revela cómo evolucionan las curvas de luz de las novas, los complejos patrones de brillo, fases de meseta y declive gradual que contienen pistas sobre la física de la explosión y las propiedades del sistema binario. La convención de nomenclatura a menudo confunde a los recién llegados a la astronomía. 1935 Centauri recibió su designación como la 1935A estrella variable oficialmente nombrada en la constelación de Centauro, mientras que V7994 Sagittarii se convirtió en la 7994A en Sagitario. Estos nombres permanentes reemplazan las designaciones temporales asignadas al momento del descubrimiento, lo que a veces puede hacer que la línea temporal parezca confusa cuando objetos descubiertos posteriormente reciben números anteriores debido a retrasos en el procesamiento administrativo. Se espera que ambas novas se desvanezcan en las próximas semanas y meses, siguiendo el declive típico de una nova que puede extenderse de meses a años. Sin embargo, su evolución puede incluir sorpresas. Algunas novas desarrollan episodios de formación de polvo semanas después de la erupción, disminuyendo temporalmente su brillo a medida que los granos de polvo recién formados absorben y dispersan la luz de la nova. Otras muestran curvas de luz complejas con múltiples picos a medida que diferentes procesos físicos dominan en momentos distintos. La cuestión que los entusiastas del clima espacial no pueden dejar de plantear es si estas explosiones estelares ocurriendo en la misma semana que una actividad geomagnética significativa representan algo más que coincidencia. La respuesta astronómica convencional es clara. Novas en constelaciones vecinas situadas a miles de años, luz de la Tierra, no representan una amenaza directa para nuestro planeta ni ejercen influencia medible sobre fenómenos terrestres.
La energía de estas explosiones, aunque enorme según los estándares humanos, se disipa a través de las vastas distancias del espacio interestelar, llegando a la Tierra como un suave aumento en fotones, hermoso de observar, inofensivo de experimentar. No obstante, la sincronía resulta notable. Explosiones estelares gemelas durante una semana de terremotos gemelos, con un visitante interestelar atravesando un clima solar activo. Quizá la respuesta más honesta sea reconocer tanto la ciencia como la sincronicidad, apreciar la física mientras permanecemos abiertos a la posibilidad de que nuestro universo ocasionalmente se organice de maneras que estiren la coincidencia hacia algo que roza la poesía. Mientras tanto, a 7.000 kilómetros de cualquier observatorio capaz de detectar esos fuegos artificiales estelares, la Tierra sólida bajo Venezuela estaba a punto de demostrar que las explosiones no se limitaban a soles distantes. Exactamente a las 22 horas, 21 minutos y 55 segundos del tiempo universal coordinado, el 24 de septiembre, la corteza terrestre bajo el estado venezolano de Zulia liberó energía equivalente a varias armas nucleares. El terremoto de magnitud 6,2 golpeó a 24 kilómetros al este-noreste de Mene Grande, originándose a una profundidad relativamente somera de 7,8 kilómetros, lo suficientemente cerca de la superficie como para sacudir edificios en dos naciones. Las ondas sísmicas se propagaron hacia afuera desde la zona de ruptura a aproximadamente 6 kilómetros a través de la roca, alcanzando áreas pobladas en segundos tras la fractura. De Maracaibo a Caracas, de ciudades fronterizas colombianas a pueblos costeros del Caribe, millones de personas sintieron el suelo temblar bajo sus pies. Las redes sociales explotaron con videos de candelabros balanceándose, ventanas vibrando y residentes evacuando edificios mientras los protocolos de emergencia se activaban en toda la región. Pero la Tierra no había terminado. Apenas 5 horas y media más tarde, a las 03 horas, 51 minutos y 39 segundos UTC del 25 de septiembre, una segunda ruptura importante golpeó prácticamente la misma ubicación. Esta vez, el terremoto de magnitud 6,3 se originó a 14 kilómetros de profundidad, más profundo que su predecesor, pero todavía lo suficientemente somero como para generar intensos temblores superficiales. El epicentro se ubicó aproximadamente a 27-28 kilómetros al este-noreste de Mene Grande, superponiéndose con la zona de ruptura del primer evento. Para entender por qué esos terremotos gemelos importan, necesitamos comprender la naturaleza logarítmica de las escalas de magnitud sísmica. Un terremoto de magnitud 6,3 libera aproximadamente el doble de energía que un evento de magnitud 6,2. Combinados, esas dos rupturas produjeron energía equivalente a un solo terremoto de magnitud 6,44 a 6,5, una liberación significativa incluso, según los estándares globales. La secuencia de réplicas proporcionó su propio drama. Un terremoto de magnitud 5,8 golpeó la misma región más tarde, el 25 de septiembre UTC, siguiendo el patrón de decaimiento de Omori típico que los sismólogos esperan después de rupturas importantes. Aunque un 5,8 pueda parecer modesto en comparación con los choques principales, sigue siendo lo suficientemente grande como para causar daños adicionales y mantener altos niveles de ansiedad entre poblaciones regionales ya estresadas por dos eventos mayores. La tectónica regional explica por qué esta área genera terremotos tan poderosos. La cuenca de Maracaibo se encuentra dentro de una zona compleja donde la placa del Caribe choca contra la placa sudamericana, creando una red de sistemas de fallas, incluido el sistema de fallas de Boconó y las tendencias de falla de Oca-Santa Marta. Estas fronteras geológicas han estado acumulando tensión durante años,
décadas o siglos, almacenando energía que finalmente debe liberarse a través de eventos súbitos de deslizamiento. Los terremotos. La diferencia de profundidad entre los dos eventos principales, 7,8 kilómetros frente a 14 kilómetros, importa significativamente para la intensidad del temblor en superficie. Los terremotos poco profundos típicamente producen aceleración superficial más fuerte que los eventos más profundos de la misma magnitud, porque las ondas sísmicas tienen menos oportunidad de dispersarse y debilitarse en su viaje hacia la superficie. Diferentes agencias sismológicas reportaron magnitudes ligeramente distintas para estos eventos, reflejando las complejidades de la medición sísmica. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó inicialmente el primer terremoto como magnitud 6,2, mientras que el Centro Sismológico Euromediterráneo y otras redes internacionales de monitoreo proporcionaron mediciones que variaron entre 6,1 y 6,3. El impacto humano de esos terremotos se extendió mucho más allá de las estadísticas sísmicas. Órdenes de evacuación afectaron a miles de residentes, particularmente en edificios de varios pisos que experimentaron oscilaciones prolongadas durante los eventos. Equipos de respuesta de emergencia se movilizaron por toda la región, realizando evaluaciones de daños y asegurando que infraestructuras críticas, hospitales, puentes, plantas de energía permanecieran operativas, aunque los informes iniciales sugerían daños estructurales relativamente limitados. Dadas las magnitudes, los equipos de evaluación continuaron su trabajo durante días posteriores, documentando tanto daños visibles como potencial debilitamiento estructural a largo plazo. Históricamente, esta región ha experimentado actividad sísmica significativa. La tectónica compleja alrededor del lago de Maracaibo y la frontera más amplia entre las placas del Caribe y Sudamérica generan secuencias regulares de terremotos. Aunque eventos de esta magnitud ocurren de manera irregular, el registro geológico revela que rupturas importantes en esta región a veces pueden desencadenar actividad adicional en segmentos de falla cercanos. Un proceso llamado transferencia de estrés, que ocurre cuando un terremoto cambia el campo de tensión en sistemas de falla adyacentes. El timing levantó preguntas entre sismólogos profesionales y el público. ¿Podrían seguir otros terremotos de gran magnitud? La respuesta estadística es matizada. Secuencias de réplicas son esperadas y normales, con las más grandes típicamente ocurriendo dentro de días o semanas tras el choque principal. Sin embargo, los sismólogos no pueden predecir con fiabilidad si un terremoto aún mayor puede ocurrir en la misma región en el corto plazo. La ciencia de la predicción sísmica sigue siendo esquiva a pesar de décadas de investigación sobre fenómenos precursores, patrones de acumulación de tensión y métodos estadísticos de pronóstico. Redes internacionales de monitoreo rastrearon cada réplica, construyendo un panorama de cómo el sistema de fallas respondía a los cambios de estrés creados por las dos rupturas principales. La base de datos global de tensor de momento centroidal comenzó a procesar análisis detallados de orientaciones de falla, direcciones de deslizamiento y mecanismos de ruptura para ambos eventos. Información que ayudó a los sismólogos a entender qué segmentos de falla realmente se movieron y cómo cambió el campo de tensión en toda la región más amplia. Para los residentes del estado de Zulia y áreas vecinas, los terremotos gemelos representaron un recordatorio contundente de la realidad geológica de su región. Códigos de construcción, preparación para emergencias y sistemas de respuesta comunitaria se pusieron a prueba durante tales eventos. Los informes de daños relativamente moderados, dadas las magnitudes, probablemente reflejen tanto un timing afortunado. Los eventos ocurrieron en horas en que muchas personas estaban
en casa y no en lugares de trabajo potencialmente vulnerables, como las mejoras continuas en estándares de construcción y capacidades de respuesta de emergencia. La cuestión más amplia que emergió de esos eventos involucra su coincidencia temporal con otros fenómenos durante la misma semana notable. Los sismólogos mantienen que no existe mecanismo físico demostrado que conecte la actividad solar, el clima espacial o los eventos astronómicos con la ocurrencia de terremotos. La posición oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos enfatiza que las correlaciones entre clima espacial y actividad sísmica permanecen no comprobadas, pese a afirmaciones periódicas tanto en la literatura científica como en los medios populares. Sin embargo, la mente humana naturalmente busca patrones, especialmente cuando eventos dramáticos se agrupan en el tiempo. Novas gemelas, terremotos gemelos, clima solar activo y un visitante interestelar atravesando el sistema solar interno. La convergencia parece significativa, incluso si los mecanismos permanecen oscuros. Tal vez el enfoque más científicamente honesto sea documentar la línea de tiempo, entender cada fenómeno de manera independiente y permanecer abiertos a descubrir conexiones, mientras evitamos la tentación de asumir causalidad donde solo aparece correlación. Mientras las réplicas seguían sacudiendo la conciencia venezolana, el Sol se preparaba para demostrar que la vecindad inmediata de la Tierra podía ser tan dinámica como su superficie sólida. A 150 millones de kilómetros sobre el suelo tembloroso de Venezuela, nuestra estrella estaba dirigiendo su propia sinfonía explosiva. Durante los mismos días en que explosiones estelares iluminaban los cielos del sur y terremotos rompían el lecho rocoso sudamericano, el Sol desató eyecciones de masa coronal, nubes de 1.000 millones de toneladas de plasma magnetizado que se cruzarían con algo sin precedentes en la experiencia humana, un visitante interestelar. Las eyecciones de masa coronal representan algunos de los eventos más poderosos de nuestro sistema solar. Estas erupciones comienzan en la corona del Sol, donde líneas de campo magnético se tuercen, se enredan y finalmente se rompen como ligas sobreestiradas. Cuando ocurre la reconexión magnética, libera energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno, acelerando plasma a velocidades entre 250 y 3.000 km/s, lo suficientemente rápido como para cruzar la distancia Tierra-Sol en 1 a 4 días. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NASA rastrea esas tormentas solares usando el modelo WSA-Enlil, una sofisticada simulación computacional que mapea cómo las eyecciones de masa coronal se propagan a través de la heliosfera. El modelo considera velocidad del viento solar, densidad y orientación del campo magnético para prever cuándo y dónde esas nubes de plasma intersectarán naves espaciales, planetas y otros objetos en su trayectoria. Durante finales de septiembre de 2025, las predicciones Enlil mostraban condiciones activas. Múltiples eventos CME atravesando el sistema solar interno durante los mismos días que nos trajeron novas gemelas y terremotos gemelos. Pero aquí es donde esta historia se vuelve históricamente única. Por primera vez en la experiencia humana registrada, una de esas tormentas solares estaba en ruta de colisión con un objeto nacido en otro sistema estelar, Chirusy-Atlas, descubierto apenas 2 meses antes por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Estaba cruzando la heliosfera interna durante algunas de las condiciones más activas del ciclo solar 25. El visitante interestelar, siguiendo una trayectoria retrógrada inclinada aproximadamente 176 grados al plano de la eclíptica, cruzaba la misma región del espacio donde la Tierra orbita.
Un vecindario privilegiado para encontrar fenómenos de clima espacial. Tenemos precedentes de lo que sucede cuando las eyecciones de masa coronal chocan con cometas. La interacción no es especulación sutil, es física documentada, capturada por cámaras de naves espaciales y analizada en literatura revisada por pares. En 2007, los satélites estéreo de la Agencia Espacial Europea filmaron una CME cortando completamente la cola de iones del cometa Encke, el evento de desconexión, que duró varias horas. Demostró la realidad violenta de la reconexión magnética entre plasma solar y material cometario. Las colas de los cometas se forman a través de dos procesos distintos, cada uno respondiendo de manera diferente a la influencia solar. Las colas de polvo se curvan graciosamente alejándose del Sol, empujadas por la presión de radiación, la fuerza suave pero persistente de la luz solar golpeando partículas microscópicas. Las colas de iones, en contraste, se extienden directamente alejándose de nuestra estrella, siguiendo las líneas de campo magnético incrustadas en el viento solar. Cuando una eyección de masa coronal interrumpe esas conexiones magnéticas, las colas de iones pueden desconectarse por completo, alejándose del cometa y disipándose eventualmente, mientras nuevas colas se forman a partir de material fresco. La afirmación de que 3C Atlas fue alcanzado por una CME se basa en análisis de trayectoria derivados de modelos, no en observación directa. Las predicciones Enlil sugirieron que trayectorias de tormentas solares se cruzarían con la posición del visitante interestelar durante finales de septiembre, pero debemos mantener transparencia sobre la incertidumbre. Los modelos de clima espacial sobresalen en la predicción de tendencias generales, pero luchan con los detalles finos. La interacción sigue siendo una inferencia predictiva, no una detección revisada por pares. Si la interacción ocurrió, como los modelos sugirieron, podríamos esperar varias consecuencias observables. El aumento de la ionización podría iluminar la coma del visitante interestelar, la atmósfera difusa de gas y polvo alrededor de su núcleo. Cambios en la morfología de la cola de iones podrían aparecer en imágenes telescópicas a medida que las perturbaciones del campo magnético alteran cómo fluyen las partículas cargadas lejos del objeto. Observaciones espectroscópicas podrían revelar firmas químicas a medida que la energía solar libera moléculas específicas como CN, CQ y CO2 del antiguo hielo del visitante. Astrónomos aficionados en todo el mundo estaban preparados para documentar tales cambios. La red global de observadores de cometas, conectada a través de foros en línea y organizaciones de monitoreo, mantiene vigilias nocturnas sobre objetos interesantes. Sus imágenes, cuando se comparan a lo largo del tiempo, revelan cambios sutiles en brillo, estructura de la cola y morfología de la coma, que a menudo escapan a la detección por observatorios profesionales concentrados en otros objetivos. La física de las interacciones cometa-CME involucra reconexión magnética, el mismo proceso que desencadena erupciones solares y tormentas geomagnéticas. Cuando el plasma solar, que transporta líneas de campo magnético enredadas, encuentra la ionosfera de un cometa, las líneas de campo pueden conectarse, desconectarse y reconectarse, liberando energía que acelera partículas y genera fenómenos observables. Es una física elegante, la topología del campo magnético cambiando en tiempo real, convirtiendo energía magnética almacenada en energía cinética de partículas cargadas, RT. Atlas representa más que solo otro objetivo para interacciones de clima espacial. Como el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, transporta material formado alrededor de una estrella diferente en un sistema estelar distinto, potencialmente hace miles de millones de años.
Si las tormentas solares pueden alterar su comportamiento, estaríamos presenciando el primer caso documentado de nuestro Sol interactuando directamente con materia de otra vecindad estelar. La geometría del visitante hace que esas interacciones sean más probables de lo que fueron para objetos interestelares anteriores. A diferencia de Oumuamua, que pasó rápidamente por el sistema solar interno con alta inclinación al plano de la eclíptica, 13 Atlas sigue una trayectoria que lo mantiene cerca de la eclíptica, el plano donde la actividad solar tiende a concentrarse y donde la Tierra experimenta la mayoría de los efectos del clima espacial. El ciclo solar 25 proporcionó un trasfondo activo para esas interacciones. El ciclo solar de 11 años alcanzó su fase máxima durante 2024 y 2025, produciendo números elevados de manchas solares, incremento de la frecuencia de erupciones y eyecciones de masa coronal más frecuentes. El timing del ciclo significa que 3I Atlas está experimentando a nuestra estrella en su momento más temperamental, sujeto a condiciones de clima espacial que los visitantes interestelares anteriores no encontraron. La verificación observacional de las interacciones CME requiere análisis cuidadoso de cambios de brillo, variaciones espectroscópicas y evolución morfológica en escalas de tiempo de horas a días. Observatorios profesionales y astrónomos aficionados en todo el mundo estaban monitoreando a 3C Atlas durante todo el final de septiembre. Aunque los resultados iniciales permanecían preliminares mientras continuaba el análisis, las implicaciones más amplias se extienden más allá de este único evento. Si podemos documentar cómo nuestro Sol influye en material interestelar, ganamos conocimientos sobre procesos similares en toda la galaxia. Otros sistemas estelares presumiblemente lanzan sus propias eyecciones de masa coronal, potencialmente alterando objetos interestelares que pasan por sus vecindarios. 3. Atlas puede transportar firmas de interacciones con sistemas estelares anteriores encontrados durante su travesía de millones de años a través del espacio. Cuando septiembre de 2025 llegaba a su fin, la convergencia de eventos, explosiones estelares, terremotos terrestres, tormentas solares e interacciones con visitantes interestelares, creó una línea temporal que desafió suposiciones cómodas sobre coincidencias cósmicas. Estábamos presenciando fenómenos no relacionados agrupándose por azar o algo más sistemático estaba en acción. La respuesta emergía a medida que 3I Atlas continuaba su viaje hacia un sobrevuelo de Marte el 3 de octubre, cargando con cualquier modificación que las eyecciones de masa coronal de nuestro Sol pudieran haber impuesto a este viajero de las estrellas. Retrocede por un momento y considera lo que hemos trazado. Explosiones estelares gemelas visibles a simple vista. Terremotos gemelos de magnitud 6 ocurriendo en cuestión de horas. Eyecciones de masa coronal atravesando el sistema solar interno. Y un visitante interestelar cruzando nuestra vecindad durante condiciones de máximo solar. Demasiado universo sucediendo demasiado rápido. Comprimido en la última semana de septiembre de 2025. Es aquí donde la ciencia honesta se encuentra con el reconocimiento de patrones humanos. Y la colisión no siempre es cómoda. Nuestros cerebros evolucionaron para detectar conexiones significativas en entornos complejos. El crujido que podía señalar un depredador, la formación de nubes que podía traer lluvia, los cambios de comportamiento que podían indicar amenaza u oportunidad social. Esta arquitectura cognitiva nos sirve bien en muchos contextos, pero también puede llevarnos a percibir significado en agrupamientos coincidentes. La corriente científica principal ofrece orientación clara sobre estos eventos. El Servicio Geológico de Estados Unidos
sostiene que no hay conexión demostrada entre fenómenos de clima espacial y ocurrencia de terremotos. Décadas de estudios de correlación no lograron establecer relaciones predictivas fiables entre actividad solar y eventos sísmicos. De manera similar, los astrónomos estelares ven a las novas como consecuencias previsibles de la evolución de estrellas binarias, ocurriendo cuando enanas blancas acumulan suficiente material de estrellas compañeras para desencadenar una fuga termonuclear. El timing de las erupciones de novas sigue la física estelar, en lugar de influencias terrestres o del sistema solar. El 935 Centauri y P7994 Sagittarii representan ejemplos normales, aunque visualmente impresionantes, de procesos que ocurren en toda nuestra galaxia regularmente. Los físicos solares estudian las eyecciones de masa coronal como consecuencias naturales de la evolución del campo magnético en la corona solar. Estos eventos ocurren con mayor frecuencia durante periodos de máximo solar, lo que convierte a finales de 2025 en un momento estadísticamente probable para múltiples eventos CME. Sin embargo, reconocer las posiciones científicas convencionales no exige descartar la naturaleza notable de este agrupamiento temporal. A veces, el universo se organiza de maneras que estiran la coincidencia hacia algo que se aproxima a la sincronicidad. Incluso si los mecanismos subyacentes permanecen mundanos, la cuestión se convierte en cómo mantenemos espacio tanto para un escepticismo riguroso como para una admiración apropiada. Nuestro enfoque a lo largo de esta exploración mantendrá límites claros entre diferentes tipos de afirmaciones. Hechos observacionales, mediciones de magnitud, coordenadas de ubicación, detecciones espectroscópicas, forman nuestra base. Estos representan lo que instrumentos registraron, lo que satélites detectaron, lo que sismógrafos midieron. Sobre esa base construiremos capas de interpretación científica basadas en física establecida y modelos probados. Más allá de la ciencia establecida está el reino de la especulación, donde nos aventuraremos con cuidado y etiquetado claro. Conexiones especulativas, posibles relaciones entre actividad solar y fenómenos terrestres, potenciales influencias de eventos estelares en la dinámica del sistema solar, mecanismos hipotéticos que vinculan procesos cósmicos y geológicos merecen exploración, siempre que mantengamos transparencia sobre su estatus como hipótesis y no como hechos. El vocabulario de los eventos cósmicos requiere definición para audiencias generales. Una nova representa una explosión estelar que ilumina un sistema estelar binario por factores de miles o millones, causada por fuga termonuclear en la superficie de una enana blanca. Difiere fundamentalmente de una supernova, que destruye completamente a la estrella en explosión, una eyección de masa. Coronal consiste en nubes de plasma de miles de millones de toneladas lanzadas desde el Sol a velocidades de cientos a miles de kilómetros por segundo. El perihelio marca el acercamiento más próximo de un objeto al Sol durante su órbita. Una unidad astronómica equivale a la distancia media Tierra-Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Las colas de iones se forman cuando el viento solar elimina electrones de moléculas de gas en la coma de un cometa, creando partículas cargadas que siguen líneas de campo magnético directamente alejándose del Sol. Esas colas pueden extenderse millones de kilómetros a través del espacio, proporcionando evidencia visible de procesos magnéticos invisibles que operan entre estrellas y cuerpos menores. El equinoccio de otoño tradicionalmente amplifica efectos del clima espacial mediante el efecto Russell-McFerron, un acoplamiento geométrico entre el campo magnético de la Tierra y condiciones del viento solar que frecuentemente intensifica la actividad geomagnética durante septiembre y octubre. Este refuerzo estacional
proporciona contexto adicional para explicar por qué finales de septiembre podría producir elevada actividad de clima espacial, independientemente de cualquier conexión con otros fenómenos. 3ET Atlas ofrece oportunidades científicas únicas, precisamente porque representa nuestro tercer visitante interestelar confirmado y el primero observado durante condiciones solares altamente activas. La geometría de su trayectoria, pasando cerca del plano de la eclíptica donde se concentra la mayor parte de la actividad del sistema solar, maximiza la probabilidad de observaciones multimisión e interacciones de clima espacial. A diferencia de Oumuamua, que partió demasiado rápido para un estudio exhaustivo, o Borisov, que permaneció relativamente distante, 3 Atlas proporciona oportunidades extendidas de observación durante varios meses. Las apuestas para octubre y noviembre se extienden más allá del interés académico. Misiones de orbitadores marcianos, incluyendo el ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA y el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, planearon observaciones oportunistas durante el sobrevuelo del 3 de octubre, potencialmente proporcionando imágenes de resolución sin precedentes de la estructura del núcleo y de la coma del visitante interestelar. Observatorios terrestres en todo el mundo siguen monitoreando cambios de brillo, evolución espectroscópica y variaciones morfológicas que podrían revelar cómo el clima solar afecta material interestelar. Para audiencias generales, el agrupamiento de septiembre de 2025 podría sentirse inquietantemente deliberado. 2 novas visibles a simple vista, 2 terremotos considerables en la misma región, eyecciones de masa coronal atravesando el sistema solar interno y un visitante interestelar experimentando esas condiciones solares por primera vez en la historia registrada. Para científicos, representa tanto un desafío como una oportunidad. Separar la coincidencia estadística de la correlación física, distinguir agrupamiento aparente de conexiones causales y aprovechar la rara sincronía para realizar observaciones que de otra manera no serían posibles. Los próximos meses, desde octubre hasta diciembre de 2025, representarán una prueba crítica para estas interpretaciones. El sobrevuelo cercano de Marte por parte de 3 Atlas ofrecerá oportunidades para observaciones multi-instrumento coordinadas desde múltiples orbitadores. Su perihelio del 29 de octubre permitirá observaciones telescópicas detalladas de su comportamiento bajo intenso calor y radiación solar. El acercamiento más cercano a la Tierra del 19 de diciembre brindará una última oportunidad para documentar cualquier transformación sufrida durante su viaje a través del sistema solar interno. En paralelo, el ciclo solar 25 continuará entregando condiciones de clima espacial activas, proporcionando un laboratorio natural para estudiar cómo se comporta material interestelar bajo tormentas solares intensificadas. Los astrónomos que monitorean novas seguirán documentando las curvas de luz en desvanecimiento de B1935 Centauri y VC7994 Sagittari, mientras sismólogos en Venezuela y países vecinos rastrean las secuelas de la secuencia de terremotos de septiembre. En este contexto, el papel del público general no se limita a ser mero observador. Astrónomos aficionados pueden contribuir con datos de monitoreo continuo, capturando imágenes de 3 Atlas, documentando evolución de la coma y la cola, y reportando sus observaciones a redes globales. Ciudadanos en regiones afectadas por terremotos pueden participar en ejercicios de preparación, construcción de resiliencia comunitaria y compartir experiencias que enriquecen el registro histórico de impacto humano durante secuencias sísmicas. La ciencia ciudadana desempeña un papel crucial en todos estos dominios.
desde observadores de estrellas que notifican novas hasta residentes que reportan temblores a través de aplicaciones de Sentí un terremoto, desde entusiastas que fotografían auroras durante tormentas solares hasta voluntarios que catalogan imágenes telescópicas. La convergencia de eventos cósmicos y geológicos durante septiembre de 2025 subraya la interconexión de estas contribuciones. El relato también toca una pregunta más amplia sobre cómo la humanidad encuentra significado en los cielos. Durante milenios, civilizaciones interpretaron patrones de estrellas, cometas y terremotos como mensajes de dioses, presagios de cambio o advertencias de catástrofe. La cosmología moderna reemplaza esas narrativas con física, astrofísica y geología. Sin embargo, el impulso humano subyacente permanece, buscar significado cuando el universo parece organizarse en sincronías llamativas. La tarea de la ciencia no es extinguir ese impulso, sino canalizarlo hacia investigación rigurosa, observación precisa y análisis cuidadoso. Preguntar, ¿es posible que estén conectados? Impulsa a diseñar experimentos y recopilar datos. Reconocer que la coincidencia no prueba causalidad mantiene la disciplina frente a explicaciones fáciles pero incorrectas. El 24 y 25 de septiembre de 2025 representaron más que una coincidencia de calendario. Proporcionaron un momento en el cual múltiples dominios científicos convergieron: astronomía de novas, sismología, física solar y ciencia de objetos interestelares. Esa intersección ofrece un recordatorio de que la ciencia, como el universo que estudia, a menudo progresa más rápido cuando fenómenos diversos se alinean en la misma ventana de observación. Mientras los telescopios giraban hacia Centauro y Sagitario, mientras sismógrafos registraban ondas que atravesaban la corteza de Sudamérica, mientras modelos computacionales proyectaban tormentas solares hacia un viajero interestelar, la humanidad se encontró en el improbable centro de una narrativa cósmica. Y si bien la explicación científica convencional enfatiza que cada evento posee sus propias causas independientes, el momento invita tanto a asombro como a análisis. Porque en la ciencia como en la vida, a veces lo más sorprendente no es la causa subyacente, sino la improbable coincidencia de múltiples causas manifestándose juntas en un solo horizonte humano. Al mirar hacia adelante, los marcos de interpretación divergen en tres direcciones. El primero se adhiere al escepticismo estricto. Las coincidencias ocurren y los humanos sobreinterpretan patrones debido a sesgos cognitivos. Desde esta perspectiva, septiembre de 2025 representa nada más que agrupamiento aleatorio, sin más significado que un lanzamiento de dados que produce un raro pero estadísticamente posible resultado. El segundo marco explora posibles conexiones físicas. Aunque los mecanismos conocidos no vinculan directamente clima espacial con terremotos, ni novas distantes con fenómenos terrestres, la investigación continúa examinando correlaciones sutiles. ¿Podrían cambios en el campo geomagnético afectar los sistemas de falla? ¿Podrían partículas energéticas de eventos solares desempeñar roles que aún no comprendemos? Estas hipótesis permanecen sin probar, pero motivan investigación que expande las fronteras de la ciencia. El tercer marco se enfoca en significado humano más que en conexión física. Las sincronías llaman nuestra atención, provocan narrativas y nos recuerdan nuestra posición en un cosmos vasto y dinámico. Incluso si los mecanismos permanecen separados, la coincidencia de sus manifestaciones puede servir como catalizador cultural para reflexión, creatividad y exploración científica renovada. Septiembre de 2025 puede, en retrospectiva, no ser recordado por haber desencadenado descubrimientos revolucionarios, sino por haber recordado a la humanidad que nuestro planeta existe dentro de un ecosistema cósmico vivo. Estrellas que explotan, suelos que tiemblan,
soles que eructan plasma y viajeros interestelares que atraviesan nuestro vecindario. La narrativa continúa desarrollándose. Octubre traerá el sobrevuelo marciano, noviembre mantendrá actividad solar elevada y diciembre ofrecerá un acercamiento final a la Tierra. Cada mes agregará nuevos datos a este mosaico. A medida que monitoreamos cada uno, debemos sostener dos verdades simultáneamente: que la ciencia debe permanecer rigurosa y que el asombro humano es una herramienta poderosa para motivar esa rigurosidad. Documentamos los hechos, probamos las hipótesis y celebramos el misterio de un universo que a veces organiza sus partes en sinfonías improbables. Septiembre de 2025 fue una de esas sinfonías. No es prueba de conspiración cósmica, pero tampoco es insignificante. Es un recordatorio de que nuestro universo aún es capaz de sorprendernos, obligándonos a mirar hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro simultáneamente. A medida que avanzamos, la vigilancia importa. La vigilancia de telescopios que capturan cada fotón de novas lejanas. La vigilancia de sismógrafos que registran cada temblor bajo nuestros pies. La vigilancia de satélites solares que monitorean cada erupción en nuestra estrella. Y la vigilancia de ciudadanos comunes que con cámaras y diarios registran sus propios encuentros con un universo activo, porque en ese registro colectivo, en esos datos compartidos y en ese asombro compartido, reside la verdadera historia de septiembre de 2025, no una conspiración cósmica, sino una colaboración cósmica entre un universo que actúa y una humanidad que observa. Al final, tal vez eso sea todo lo que se nos pide: observar cuidadosamente, preguntar con valentía, interpretar con honestidad y nunca perder la capacidad de asombrarnos cuando el cosmos decide contarnos más de lo que esperábamos escuchar. Mientras nos adentramos en octubre y más allá, vale la pena trazar las coordenadas de los próximos hitos cósmicos y geológicos que seguirán dando forma a este período extraordinario de la historia moderna. El 3 de octubre de 2025, el visitante interestelar 3I Atlas realizará su sobrevuelo de Marte, acercándose a 0,19 unidades astronómicas, unos 28 millones de kilómetros, del planeta rojo. Los orbitadores en torno a Marte, incluyendo el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y el ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA, estarán posicionados para obtener imágenes y espectros en alta resolución. Por primera vez, podremos observar un objeto interestelar bajo condiciones controladas, desde múltiples perspectivas y durante un intervalo de tiempo significativo. El 20 y 21 de octubre, el cometa C2025-R2, SWAN, alcanzará su mayor aproximación a la Tierra, coincidiendo con la luna nueva y el pico de las Oriónidas, la lluvia de meteoros asociada con el cometa Halley. La oscuridad del cielo durante esas noches permitirá observaciones espectaculares, con dos cometas brillantes compartiendo escenario: el visitante interestelar 3C Atlas y un cometa del propio sistema solar. Una oportunidad pedagógica, científica y cultural sin precedentes. El 29 de octubre, 3I Atlas alcanzará su perihelio, situándose a 1,36 unidades astronómicas del Sol. El calor solar en esa distancia podría desencadenar procesos de desgaseificación, liberando compuestos volátiles atrapados en su núcleo durante millones de años. Esto transformará su brillo, su morfología y su comportamiento, ofreciendo a los astrónomos un laboratorio natural de cómo interactúa el Sol con materiales formados en sistemas estelares lejanos. El 19 de diciembre, el visitante alcanzará su mayor aproximación a la Tierra, situándose a 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros, más cerca que Marte en su punto más distante. Esto brindará a observatorios, profesionales y aficionados una última oportunidad
de documentar sus características antes de que el objeto se aleje nuevamente hacia la oscuridad interestelar. Cada uno de estos eventos debe ser entendido dentro del contexto del máximo del ciclo solar 25. El Sol está en uno de sus periodos más activos en décadas, con más manchas solares, más fulguraciones y más eyecciones de masa coronal de lo habitual. Para un objeto interestelar como 3I Atlas, esto significa un bautismo de fuego. La interacción entre tormentas solares y material interestelar nunca ha sido observada directamente. La comparación con observaciones pasadas de cometas del sistema solar aporta un marco de referencia. En 2007, el cometa Encke perdió literalmente su cola de iones al ser atravesado por una CME, un evento registrado por los satélites estéreo. En 2020, el cometa Atlas C 2019 I4 se fragmentó al aproximarse al Sol, mostrando lo frágiles que pueden ser estos cuerpos bajo estrés térmico y gravitatorio. Pero ninguno de estos cometas procedía del espacio interestelar. Y Atlas es distinto porque su núcleo encierra material formado alrededor de otra estrella. Esto significa que sus hielos y polvos son fósiles de condiciones que existieron en un sistema estelar ajeno, quizás hace miles de millones de años. Estudiar cómo responde este material al calor solar y a la radiación electromagnética nos dará pistas sobre la diversidad química del cosmos. En paralelo, la Tierra sigue lidiando con las réplicas de los terremotos venezolanos de septiembre. El sistema de fallas de Maracaibo continúa registrando actividad sísmica, aunque de magnitudes menores. Los sismólogos siguen preguntándose si la secuencia terminó o si podría desencadenar rupturas en segmentos adyacentes. El debate refleja una realidad más amplia. Incluso en fenómenos bien estudiados como los terremotos, el futuro cercano permanece incierto, y así, en la superficie terrestre como en los cielos, la incertidumbre y la vigilancia se convierten en nuestros compañeros permanentes. La ciencia ciudadana desempeñará un papel vital en estos meses. Astrónomos aficionados ya están compartiendo imágenes de 3I Atlas a través de redes como la Unión Astronómica Internacional, el Minor Planet Center y la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, ASAVESUM. Sus aportes complementan a los grandes observatorios, llenando vacíos temporales y geográficos que de otro modo quedarían sin cubrir. De manera similar, comunidades locales en Venezuela, Colombia y países vecinos siguen reportando réplicas a través de aplicaciones móviles y sistemas de monitoreo sísmico. La suma de millones de observadores dispersos crea un registro colectivo de gran valor científico. Mientras tanto, físicos solares siguen analizando datos de los satélites SOHO, SDO y Stereo, buscando señales de CMEs que hayan interactuado con 3I Atlas. Si se detectan cambios repentinos en su brillo o morfología coincidiendo con el paso de tormentas solares, será la primera evidencia directa de interacción entre el clima espacial y un objeto interestelar. En medio de esta acumulación de datos, surge una pregunta filosófica. ¿Es el universo meramente una máquina indiferente cuyos engranajes producen coincidencias aparentes? ¿O hay un sentido más profundo en la manera en que múltiples fenómenos se alinean en nuestras escalas de tiempo humanas? La respuesta científica ortodoxa se inclina hacia la primera opción. Cada evento tiene sus causas físicas independientes. Las novas obedecen a la acumulación de hidrógeno sobre enanas blancas. Los terremotos responden al movimiento de placas tectónicas. Las eyecciones de masa coronal son producto de la reconexión magnética en la corona solar, y los objetos interestelares siguen trayectorias dictadas por la gravedad. Pero la mente humana tiende a buscar patrones.
Es un mecanismo evolutivo que nos permitió sobrevivir, ver al depredador oculto en la sabana, anticipar la llegada de la lluvia al observar las nubes, interpretar señales sociales en expresiones sutiles. Este instinto se proyecta también al cosmos. Cuando fenómenos dramáticos coinciden en cuestión de días, sentimos que deben estar conectados, aunque la física diga lo contrario. Los próximos meses pondrán a prueba tanto a la ciencia como a esa intuición humana. Si 3i Atlas muestra alteraciones notables tras una CME, podría abrir una nueva rama de investigación sobre cómo interactúa el clima espacial con materiales interestelares. Si las réplicas en Venezuela siguen un patrón inusual, los sismólogos tendrán que revisar modelos de transferencia de estrés. Si el cometa Swan supera expectativas de brillo, podría inspirar una generación de observadores del cielo. Cada uno de estos resultados, aunque independiente, se entreteje en la narrativa mayor de 2025, un año en el que la Tierra y el cielo parecieron moverse al unísono, recordándonos que habitamos un cosmos dinámico y a veces impredeciblemente sincronizado. Y mientras tanto, la responsabilidad recae en nosotros: observar con precisión, registrar con honestidad y mantener la mente abierta. Porque lo que descubramos en esta convergencia no solo expandirá el conocimiento científico, sino también nuestra capacidad de asombro frente a un universo que, de vez en cuando, parece hablar directamente a nuestra imaginación colectiva. En este punto de la narrativa, es fundamental detenerse para comprender cómo los científicos categorizan los diferentes niveles de certeza cuando se enfrentan a fenómenos extraordinarios. Primero están los hechos observacionales: magnitudes medidas de novas, coordenadas exactas de epicentros sísmicos, trayectorias calculadas de cometas, parámetros registrados de eyecciones de masa coronal. Estos datos constituyen la base firme sobre la cual se construye todo lo demás. Luego vienen las interpretaciones científicas apoyadas en teorías y modelos probados. Aquí entran en juego la física estelar para explicar novas, la tectónica de placas para terremotos, la reconexión magnética para CMEs. Estas explicaciones tienen un alto grado de confianza porque se basan en décadas, incluso siglos, de investigación acumulada. Más allá se encuentra la especulación científica, hipótesis que buscan conectar fenómenos aparentemente no relacionados, como tormentas solares y terremotos. Estas ideas, aunque intrigantes, carecen de confirmación y requieren más observaciones para ser consideradas sólidas. Finalmente, está el territorio de la imaginación, donde exploramos escenarios de ¿qué pasaría si?, que no necesariamente tienen apoyo empírico, pero que inspiran tanto a la ciencia como al público general. El reto, especialmente en un periodo como septiembre-octubre de 2025, es mantener claras estas fronteras. El agrupamiento temporal de fenómenos cósmicos y geológicos puede ser inspirador, pero no debemos confundir correlación con causalidad. Aún así, hay un valor en reconocer la sincronicidad aparente. Para la mente humana, el hecho de que dos novas brillen casi simultáneamente, que terremotos gemelos golpeen a Venezuela y que un visitante interestelar cruce la heliosfera justo cuando el Sol está más activo, tiene un poder narrativo indiscutible. Este poder no sustituye a la ciencia, pero sí alimenta nuestra conexión emocional con el cosmos. En el corazón de esta historia está 3i Atlas. Su designación resume su importancia. El tercer objeto interestelar, confirmado por la Unión Astronómica Internacional y descubierto por el sistema Atlas, diseñado originalmente para detectar asteroides peligrosos para la Tierra. Este hecho, por sí solo, ya representa un giro poético. Un telescopio construido para protegernos de amenazas locales detecta, en cambio, un mensajero de otra estrella, a diferencia de Oumuamua,
que pasó velozmente en 2017, dejando más preguntas que respuestas, y de Borisov en 2019, que se comportó de manera similar a un cometa típico. TREI Atlas se ha presentado en condiciones que permiten un estudio mucho más profundo. Su órbita, inclinada casi 175 giras respecto al plano de la eclíptica, lo coloca en dirección retrógrada, atravesando el tráfico planetario en sentido opuesto. Los cálculos actuales sugieren que mide entre varios cientos de metros y hasta 15 kilómetros de diámetro. Esa amplitud en las estimaciones refleja lo poco que sabemos aún de su núcleo. Para los telescopios terrestres, aparece como un punto borroso, rodeado de una tenue coma de gas y polvo. Pero en ese punto borroso podría residir material que nunca antes ha estado al alcance de la ciencia humana. El sobrevuelo del 3 de octubre será crucial. Los espectrógrafos a bordo de los orbitadores marcianos buscarán líneas de emisión de moléculas como CN, CO y CO2, que podrían revelar la composición del visitante. Si detectamos compuestos orgánicos complejos, podría ser una pista de cómo se forman estos materiales en otros sistemas estelares. El valor de este evento no es solo astronómico, es cultural y filosófico. Durante milenios, la humanidad ha mirado los cielos buscando señales. Cometas interpretados como augurios, eclipses como advertencias divinas, alineaciones planetarias como mensajes cósmicos. Hoy, con el rigor de la ciencia moderna, podemos reinterpretar estos eventos no como presagios, sino como oportunidades para entender nuestro lugar en el universo. Y sin embargo, la emoción permanece. La sensación de que el cosmos está vivo, en movimiento, y que a veces parece organizar un espectáculo tan sincronizado que hasta los más escépticos se permiten un momento de asombro. El 29 de octubre, cuando 3I Atlas alcance el perihelio, la atención mundial volverá a centrarse en él. Telescopios profesionales y amateurs de ambos hemisferios seguirán su evolución. Se fragmentará bajo el calor, liberará chorros de gas que alteren su brillo, mostrará una cola de iones arrancada por una CME. Cada escenario ofrece datos valiosos. El 19 de diciembre, cuando se acerque a 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, será la última gran oportunidad de verlo con relativa claridad. Más allá de esa fecha, su luz se desvanecerá y eventualmente se perderá en la negrura, regresando a su interminable viaje interestelar. En paralelo, el cometa Swan C-2025-R2 estará ofreciendo su propio espectáculo. A diferencia de 3I Atlas, Swan procede de nuestra nube de Oort, una reserva ancestral de cometas en las afueras del sistema solar. Su comportamiento nos habla del pasado de nuestro propio vecindario cósmico. Comparar ambos objetos en el mismo mes será como observar dos capítulos diferentes del mismo libro universal. Uno, escrito en otra estrella, otro en la nuestra. El público general tiene aquí una oportunidad sin precedentes de participar activamente. Nunca antes habíamos tenido tanta información en tiempo real, accesible desde cualquier dispositivo. Mapas interactivos de visibilidad, transmisiones en vivo de observatorios y campañas de ciencia ciudadana permiten a cualquier persona ser parte del registro de este momento histórico. Este acceso masivo transforma la forma en que vivimos la astronomía. No se trata solo de expertos en sus cúpulas observando el cielo. Se trata de una humanidad conectada que comparte en tiempo real el espectáculo cósmico. Sin embargo, mientras miramos hacia arriba, también debemos mantener los pies en la tierra. Los terremotos venezolanos recordaron lo frágil que puede ser nuestra superficie sólida. La coincidencia temporal con los fenómenos celestes no implica conexión causal, pero sí ofrece una narrativa poderosa. Arriba y abajo, cielo y tierra, en todo parece vibrar al mismo tiempo. Este es el tipo de narrativa que inspira documentales, libros y por supuesto videos como el que estás viendo.
La combinación de rigor científico y relato humano crea un puente entre la objetividad de los datos y la subjetividad de la experiencia. Lo que nos queda es el llamado a la observación consciente. Mirar, registrar y reflexionar. Porque aunque cada nova, cada terremoto, cada CME y cada visitante interestelar puedan tener explicaciones independientes, su coincidencia en nuestra escala temporal nos recuerda que vivimos en un universo dinámico, sorprendente y profundamente interconectado. Tal vez, al final, la verdadera lección no esté en decidir si todo esto es mera coincidencia o sincronicidad cósmica. Tal vez la lección esté en aceptar que el cosmos, con su vastedad y complejidad, siempre tendrá la capacidad de sorprendernos. Y esa sorpresa, ese asombro, es lo que mantiene viva tanto a la ciencia como a la humanidad. El desafío ahora es mirar más allá de los titulares y entender cómo estas coincidencias cósmicas encajan en el marco más amplio de la ciencia. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de fenómenos impresionantes, eclipses totales de sol, lluvias de meteoros espectaculares, cometas que cruzaron el cielo tan brillantes como para verse de día, terremotos devastadores y erupciones volcánicas que oscurecieron cielos enteros durante meses. Cada generación, de una u otra forma, interpreta estos eventos a través del filtro de su cosmovisión. Los antiguos lo llamaban señales divinas. En la Edad Media se tomaban como presagios, en la modernidad como curiosidades astronómicas y hoy como oportunidades de investigación científica. La diferencia fundamental entre el pasado y el presente es que nunca habíamos tenido tanta capacidad de medir y correlacionar fenómenos en tiempo real. Satélites que orbitan la Tierra detectan variaciones en el campo magnético con precisión exquisita. Sismógrafos distribuidos por todo el planeta registran temblores de manera inmediata. Telescopios terrestres y espaciales observan desde ondas de radio hasta rayos gamma. Y millones de personas contribuyen con sus propios dispositivos móviles y telescopios amateurs. Este conjunto de herramientas nos permite trazar narrativas más complejas y matizadas. Por ejemplo, aunque la ciencia convencional sostiene que no hay conexión física demostrada entre la actividad solar y los terremotos, seguimos recopilando datos que podrían desafiar o confirmar esa hipótesis en el futuro. La ciencia no descarta de plano, simplemente exige evidencia sólida antes de aceptar una relación causal. Aquí entra en juego el concepto de apofenia, la tendencia humana a percibir patrones significativos en información aleatoria. Es el mismo fenómeno que nos hace ver caras en las nubes o figuras en las constelaciones. En el caso de septiembre-octubre de 2025, la apofenia se activa porque los eventos son extraordinarios por separado y aún más extraordinarios en conjunto. Dos novas visibles a simple vista en cuestión de días. Dos terremotos mayores golpeando la misma región en horas. Eyecciones de masa coronal coincidiendo con la travesía de un visitante interestelar. Y como telón de fondo, un cometa del sistema solar alcanzando su máximo brillo en el mismo mes. La acumulación crea un efecto de sincronicidad cósmica que resulta difícil de ignorar. Los medios de comunicación amplifican esa sensación. Un ciclo de noticias acelerado, reforzado por redes sociales, crea cámaras de eco que hacen que los eventos parezcan aún más conectados. Un usuario comparte un gráfico vinculando terremotos con manchas solares. Otro difunde un video sobre cometas como augurios. Y pronto, la narrativa se convierte en un fenómeno cultural más allá de la evidencia científica. Esto no significa que debamos descartar la narrativa popular como irrelevante. Al contrario, refleja la necesidad psicológica humana de encontrar sentido en un universo que a menudo parece indiferente. La ciencia puede ofrecer explicaciones físicas,
pero la imaginación colectiva da forma al significado. En este sentido, 3i Atlas es mucho más que un objeto astronómico. Es un símbolo cultural. Representa la posibilidad de contacto indirecto con otro sistema estelar. Nos recuerda que nuestro Sol no es único, que nuestro planeta no es el centro y que materiales formados a la luz de otra estrella ahora atraviesan nuestro vecindario. Esa sola idea es suficiente para despertar la imaginación de cualquiera, científico o no. El análisis espectroscópico que se espera en octubre y diciembre de 2025 podría, con suerte, revelar huellas químicas inéditas. Moléculas que quizás no se forman con facilidad en el entorno de nuestro Sol, pero que sí pudieron hacerlo en condiciones diferentes, en otra región de la galaxia. Sería como recibir un mensaje embotellado lanzado hace millones de años desde una orilla cósmica lejana. Al mismo tiempo, los terremotos de Venezuela nos recuerdan lo pequeños y vulnerables que seguimos siendo sobre la superficie de nuestro propio planeta. Por más que estudiemos estrellas y cometas, seguimos sin poder predecir con exactitud cuándo y dónde se producirá el próximo gran terremoto. Esta dualidad, mirar hacia el cosmos mientras sentimos la Tierra temblar bajo los pies, resume el contraste de nuestra condición humana. Los próximos meses serán también un campo de pruebas para la colaboración internacional. Equipos de la NASA, la ESA, agencias espaciales japonesas y chinas, además de universidades y observatorios independientes, estarán compartiendo datos sobre 3i Atlas y sobre el cometa Swan. De la misma manera, organismos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, y el Centro Sismológico Euromediterráneo, MSC, colaboran en tiempo real con instituciones sudamericanas para monitorear las réplicas en la región de Maracaibo. La convergencia de estos fenómenos muestra que la ciencia moderna es, más que nunca, un esfuerzo colectivo global. Ninguna nación ni institución por sí sola puede abarcar todo lo que el cosmos y la Tierra revelan en este momento. Quizá uno de los aspectos más valiosos de esta coincidencia cósmica sea la oportunidad de educación masiva. Nunca ha sido tan sencillo para un profesor de secundaria mostrar a sus alumnos imágenes reales de un objeto interestelar, gráficos de actividad solar o registros sísmicos de un terremoto ocurrido hace apenas horas. La línea entre observador pasivo y participante activo se vuelve cada vez más delgada. Esto plantea también una responsabilidad: diferenciar ciencia de especulación. La fascinación popular por patrones y coincidencias es comprensible, pero la tarea de los comunicadores científicos consiste en separar lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que imaginamos. Presentar hipótesis especulativas como hechos puede erosionar la confianza en la ciencia, pero ignorar completamente la curiosidad del público puede desconectar a millones de personas de una de las experiencias intelectuales más ricas. Preguntarse qué significa vivir en un universo en movimiento. Al final, quizás lo más importante de todo no sea determinar si los eventos de septiembre-octubre de 2025 están conectados causalmente. Tal vez lo más importante sea aceptar que vivimos en un cosmos dinámico, vibrante, a veces caótico, y que nuestra tarea es observarlo con el mayor rigor posible, mientras mantenemos abierta la puerta al asombro. Porque, como dijo Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Cada nova registrada, cada terremoto analizado, cada cometa observado y cada visitante interestelar rastreado es una forma de que el universo, a través de nosotros, se mire en el espejo de su propia inmensidad. El espectáculo de 2025 no es el último. Habrá más novas, más terremotos, más cometas y, con toda probabilidad, más visitantes interestelares en los siglos por venir.
Pero este momento en particular, donde tantos fenómenos coincidieron en días y semanas, quedará registrado como un hito histórico. No solo por lo que aprendamos científicamente, sino por cómo nos hizo sentir como especie, sorprendidos, vulnerables, conectados y por un instante parte de una sinfonía cósmica más grande. La hipótesis de que las tormentas solares podrían influir en la ocurrencia de terremotos representa una de las ideas más persistentes y controvertidas en la ciencia Tierra-espacio. Durante décadas, diversos investigadores han reportado correlaciones estadísticas entre fenómenos de clima espacial, como variaciones del viento solar, tormentas geomagnéticas o eyecciones de masa coronal y aumentos en la actividad sísmica. Sin embargo, hasta ahora ningún mecanismo físico universalmente aceptado ha podido explicar cómo perturbaciones electromagnéticas que ocurren a 150 millones de kilómetros podrían desencadenar rupturas súbitas en la corteza terrestre. La conexión, si existe, permanece en el límite entre lo intrigante y lo especulativo. Entre los modelos más interesantes está la propuesta del investigador Friedemann Freund, quien sugiere que variaciones en el campo magnético solar y en la presión del viento solar podrían inducir alteraciones electromagnéticas en las rocas de la corteza terrestre. Según esta hipótesis, los minerales sometidos a estrés geológico contienen defectos cristalinos que pueden liberar cargas eléctricas bajo determinadas condiciones. Estas cargas podrían propagarse como corrientes eléctricas transitorias, alterando localmente los campos de tensión y, en teoría, facilitar la liberación de energía acumulada en sistemas de fallas. El mecanismo sería complejo y constaría de múltiples pasos. Flujos rápidos de viento solar impactan la magnetosfera terrestre, comprimiéndola. Posteriormente, al llegar regiones de viento más lento y menos denso, la presión disminuye, produciendo reconfiguraciones magnéticas. Estas variaciones alterarían la circulación de corrientes eléctricas en la ionosfera, la capa superior y conductiva de la atmósfera. Finalmente, a través de un proceso aún poco comprendido de acoplamiento electromagnético con la litosfera, podrían inducirse cambios sutiles en los campos de tensión crustales. Cada paso introduce incertidumbre y atenuación. Y aunque algunos experimentos de laboratorio han mostrado que las rocas bajo presión pueden emitir señales eléctricas detectables, extrapolar esos resultados a escalas planetarias es un desafío monumental. Por eso, la mayoría de los sismólogos se mantiene escéptica. Para ellos, los terremotos siguen siendo fenómenos gobernados por la dinámica interna de la Tierra, acumulación de energía en las placas tectónicas y liberación repentina cuando las fuerzas superan la resistencia de las rocas. No obstante, incluso los más cautelosos reconocen que la investigación interdisciplinaria vale la pena, pues el vínculo entre sistemas aparentemente separados podría revelar sorpresas. Aquí es donde la cronología de septiembre de 2025 vuelve a llamar la atención. Justo cuando dos novas iluminaban el cielo, dos terremotos mayores sacudían Venezuela y un visitante interestelar atravesaba la heliosfera bajo el bombardeo de eyecciones de masa coronal. La coincidencia es tan precisa que incluso quienes descartan conexiones causales admiten la rareza estadística del agrupamiento. Pero establecer conexiones físicas exige más que coincidencia temporal. Requiere predicciones verificables. Si realmente las tormentas solares pudieran inducir terremotos, deberíamos observar patrones consistentes. Por ejemplo, un aumento significativo en la probabilidad de sismos tras tormentas geomagnéticas fuertes. Hasta ahora, esos patrones no han emergido de manera concluyente. Los defensores de la hipótesis, sin embargo, señalan que tal vez los efectos no sean globales, sino regionales, influyendo solo en zonas tectónicamente cargadas,
al borde de la ruptura. En otras palabras, las tormentas solares no causarían terremotos desde cero, pero podrían actuar como un gatillo en lugares donde la corteza ya está bajo máximo estrés. Sea como sea, la cuestión sigue abierta. Y septiembre de 2025 se convertirá en un caso de estudio. Durante los próximos años, equipos científicos compararán bases de datos de actividad geomagnética con catálogos sísmicos para determinar si la coincidencia de estos fenómenos fue, en efecto, una casualidad estadística o algo más. Más allá de esta controversia, lo cierto es que la humanidad se encuentra en una posición histórica única. Por primera vez, podemos observar con instrumentos precisos cómo una nova libera energía equivalente a decenas de miles de soles, cómo la Tierra tiembla cuando sus placas se ajustan, cómo el Sol lanza miles de millones de toneladas de plasma al espacio, y cómo un objeto interestelar, nacido alrededor de otra estrella, responde a estas condiciones. La capacidad de conectar todos estos datos en tiempo real representa un triunfo de la ciencia moderna y también una invitación a la humildad, porque aunque tenemos instrumentos sofisticados, seguimos siendo principiantes en la tarea de comprender la sinfonía completa. En última instancia, lo que ocurrió en septiembre y octubre de 2025 nos recuerda que vivimos en un universo dinámico, vibrante, a veces violento, y que nuestra supervivencia depende tanto de nuestra capacidad de entenderlo como de nuestra disposición a maravillarnos ante su misterio. Si llegaste hasta aquí en este fascinante viaje a través de las conexiones cósmicas de 2025, deja tu comentario con la frase sincronía cósmica para demostrar que acompañaste todo el recorrido. Y no olvides dejar tu me gusta para apoyar el canal. El próximo video ya está apareciendo en tu pantalla, donde seguiremos explorando los misterios del cosmos. Hasta la próxima.